estado tocando estos días unos pasajes acerca de los nombres de Dios. Los nombres de Dios siempre hablan acerca de la personalidad y del poder de Dios en algunos aspectos de la vida del pueblo de Israel. Pero los nombres de Dios siempre aparecían cuando el pueblo de Israel estaba en conflicto, cuando estaba en problema, cuando estaba en angustia. Ahí aparecían los nombres de Dios. Ahí Dios mostraba su poder y el pueblo ponía un nombre a esa situación que ellos estaban viviendo. Así que vamos a hablar hoy día acerca de un nombre muy especial, que es el nombre de Jehová Shalom. Jehová es paz. La pregunta mía es, ¿cómo podemos estar en paz en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis? ¿Cómo podemos estar en paz en medio de estas situaciones que estamos viviendo? ¿Cómo podemos estar en paz en medio del conflicto mundial que estamos atravesando? ¿Cómo podemos estar en paz si hoy en día se están perdiendo los trabajos? ¿Cómo podemos estar en paz si estamos en una cuarentena, encerrados en nuestras casas? ¿Cómo podemos estar en paz? Difícil pregunta, pero hay una respuesta. Y vamos a ir al libro de de Jueces, capítulo 6, versículo 1, y vamos a hablar de la cuarentena de Israel. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel tuvo una cuarentena obligatoria? Y la Biblia dice así en Jueces 6, 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en su mano por 7 años. Imagínate lo siguiente: el pueblo de Israel era un pueblo que había sido rescatado por Dios, y el pueblo de Israel lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Seguir a Dios, seguir sus consejos, seguir a la persona de Dios, respetar sus mandamientos. Pero ellos tenían una particularidad que nosotros también tenemos: nos desviamos fácilmente del camino. Y no solamente se desviaron, sino que dice la Biblia que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos se inclinaron a otros dioses, se inclinaron a otra religión, se inclinaron ante ídolos que no debían. Porque el primer mandamiento dice: honrarás a tu Señor. Honrarás a Él, honrarás a Él. A Él le debemos dar la gloria, pero se la estaban dando a otros dioses. Ahora, este pueblo, Israel, pasó 7 años asolados por un pueblo, y ellos estaban en una cuarentena obligada. Y más adelante te voy a decir por qué. Tanto los madianitas eran un pueblo que años antes, escucha bien esto, años antes que pasara esto, habían sido casi liquidados por el pueblo de Israel. Pero ¿sabes algo? Este pueblo se volvió a levantar de las cenizas y ahora hizo esclavo a los israelitas. Mira, veamos lo que dice en Números 31:7 respecto a esto. Dice: y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. A todo varón mataron. Es interesante ver que este pueblo estaba casi aniquilado. Pero vamos a saber lo que pasó en aquel momento, que se volvieron a crecer, a juntar este pueblo, y se fue contra el pueblo de Israel de una forma horrible. Y atacaron a Israel, y por 7 años lo asolaron. Ahora, en Jueces capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, la cuarentena, aquí va, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Saben lo que pasaba con Israel? Ellos preferían esconderse antes de salir a luchar. Es triste
cuando nosotros, los hijos de Dios, muchas veces estamos en la misma condición. Preferimos escondernos de la persona de Dios. Preferimos escondernos de su poder. Preferimos escondernos en vez de dar la batalla. Y el pueblo de Israel se comenzó a esconder. Se fue a una cuarentena obligatoria por 7 años. Nosotros estamos aburridos en la casa posiblemente. Bueno, yo no estoy aburrido, tengo muchos proyectos que hacer, gracias a Dios y mi esposa. Pero ¿sabe algo? Hay muchos que están reclamando. Gracias a Dios esta cuarentena es positiva. La que ellos vivían era negativa. Ellos arrancaban, eran unos cobardes. Ellos arrancaban, ¿saben por qué arrancaban? Porque tenían un sentimiento de culpa. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, querido, tenían un sentimiento de culpa. Ellos se daban cuenta, y escucha bien esto, de que habían hecho lo malo ante la persona de Dios y ellos estaban pagando sus culpas. Por eso tenían miedo, por eso salían corriendo, por eso salían como ratas a las cuevas, sabiendo que el Dios de Israel había prevalecido con este pueblo años antes. Estaban empobrecidos. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículos 3 al 6, dice lo siguiente: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Escucha, ya no es un pueblo, ahora son más de 2 pueblos, madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. No era solamente un pueblo. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea, de punta a punta, de extremo a extremo destruían todo. Y no dejaban qué comer en Israel. O sea, se llevaban el trigo, se llevaban las cosas, lo que el campo había hecho. Dice, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, y escucha esto, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Te das cuenta el panorama que estamos viendo acá? El big picture, como le dicen. ¿Sabe lo que estaban diciendo? En primer lugar, se comían todas las cosechas. Se comían absolutamente todo. Luego de eso, de comerse las cosechas, destruían, se llevaban el ganado, no dejaban qué comer. Y la tierra era empobrecida. La desobediencia y el pecado, y escucha bien esto, traen pobreza. Una pobreza material, pero la peor de todas es la pobreza del alma. Quiero que escuches bien, cuando tú desobedeces a Dios, cuando yo desobedezco a Dios, no solo hay una pobreza material, sino que del alma. El alma se empobrece porque hemos perdido nuestra relación con Dios. Este pueblo de Dios era despreciado, sus plantaciones destruidas, no tenían ánimo, no tenían cómo defenderse, muy por el contrario, lo único que hacían era esconderse y ver cómo se azotaba su país. Querido, en momentos de angustia, si hemos hecho las cosas bien, vamos a clamar a nuestro Dios y nuestro Dios irá por nuestro pronto socorro. Pero si estamos alejados de Dios, nos vamos a esconder y nos vamos a empobrecer completamente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. 3 cosas sucedían. Número 1, la justicia de Dios fue castigar a su pueblo. El pueblo merecía un castigo, el pueblo merecía ser castigado.
En segundo lugar, Dios apartó su rostro de su pueblo. Qué triste cuando Dios quita su rostro sobre el pueblo. Cuando ya no lo mira más. Cuando a pesar de que el pueblo clama, Él no los escucha. Y en tercer lugar, dos pueblos en contra de Israel, los madianitas y los amalecitas. ¿Sabes lo que era vivir eso? Era vivir un infierno para este pueblo. Y el pueblo no entendía que debía acercarse a Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios en medio de la dificultad. Y si estás alejado de Dios en este momento, permíteme decirte esto: necesitas acercarte a Dios. ¿Sí o sí? No tienes excusa. No la tienes. Tienes que acercarte a Dios. Un clamor de desesperación del pueblo. Jueces capítulo 6, versículos 6 al 10 dice lo siguiente. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel. Mira lo que envió. Envió a un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Yo di su tierra, yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escucha esta frase desgarradora, horrible, triste. Pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz. ¿Sabes? En primer lugar, date cuenta de lo siguiente: Dios no usó un ángel para ir al pueblo. El método de Dios fue diferente. En segundo lugar, Dios usó un profeta. En tercer lugar, Dios los recordó lo que había hecho por ellos. Él les dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo soy el Dios que los libró a ustedes. Yo soy el Dios que los saqué de tierra de Egipto. Yo soy el Dios que vencía a sus dioses. Yo soy el Dios todopoderoso, el que vencí. Yo soy ese Dios. Y yo les dije: no teman, no teman, porque yo estoy con ustedes. Pero ustedes me desobedecieron. Te hago la siguiente pregunta: el Dios tuyo, ese Dios tuyo, al cual posiblemente tú le reclamas que te desamparó, ese Dios tuyo es el mismo que te sacó de tu pecado, el mismo que te sacó de tu infierno para darte vida eterna. Pero muchas veces nosotros lo despreciamos. No recordamos las cosas que ha hecho Dios con nosotros. Yo sí sé, yo recuerdo de dónde me sacó. Y te digo algo, si Dios no me hubiese rescatado, yo no estaría acá. No estaría acá. Haz memoria. La Santa Cena que nosotros preparamos es para hacer memoria del sacrificio de Cristo. Hagamos memoria. Dios le dice: ustedes no deben de temer, porque yo iba a ser el Dios que iba a estar con ustedes. Y al final les dice, y Dios les recuerda a ellos, que no fue Dios el que falló. No, Dios no falló. Fueron ellos los que fallaron. Fueron ellos. ¿Quieres que te diga algo? Ellos fallaron. Nosotros fallamos muchas veces. Nosotros le fallamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios nunca cambia. Dios no puede cambiar. Él no puede negarse a sí mismo.
Su naturaleza le prohíbe negarse y negar su amor hacia nosotros. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Te hago una pregunta, tú que estás en tu casa en este momento, sentado en tu sillón, escuchándome. La pregunta mía es la siguiente. Estos días, ¿cuántas veces has renegado en contra de Dios? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios esta semana, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor, quítanos esta pandemia. ¿Hasta cuándo? Nosotros le fallamos muchas veces a Dios. Nos olvidamos de su gran poder y de su grandeza. Simplemente, y escucha bien esto, porque somos egoístas. Porque es primero yo, segundo yo y tercero yo. Y el pueblo de Israel prefería satisfacer sus deseos, adorar a otros dioses. Esta semana tuve en mi oficina a 2 maravillosos pastores conversando. Y recuerdo la frase de uno de ellos, del pastor Luis Gabriel Montiel. Y él decía, Dios se encargó de quitarle todos los dioses a nuestra gente. Le quitó el dios fútbol. El Sports Center de lunes a lunes lleno. Querido, el día domingo es del Señor. Y si te vas a jugar a la pelota, le estás robando el día al Señor y Dios se va a encargar de ti. El Dios dinero. ¿Cuántos de nosotros haciendo horas y trabajando hasta los días domingos, teniendo 2 trabajos y hoy día no tienes ninguno? Y Dios, te digo una cosa, no te va a faltar. Pero nosotros llenamos el paquete, llenamos el bolsillo, pero nos cuesta dar $1 en la ofrenda. Nos cuesta invertir en la obra de Dios. ¿Sabes algo, querido? Agradezco a Dios por esta pandemia. Y si Dios quiere seguir poniendo su dedo en contra nuestra, que lo siga haciendo. Para que nosotros nos volvamos a Él. Para que nosotros nos volvamos a Cristo otra vez. Porque cuánta falta nos hace un correctivo a toda la humanidad. Suena triste, pero es la realidad. Nosotros le fallamos a Dios. Escuchaba al pastor Samuel Kie en la reunión que tuvimos. Cada miércoles a las 12 del mediodía estoy haciendo un programa con algunos pastores y cantantes y siervos de Dios. Y el pastor Samuel que decía, ¿dónde están los evolucionistas? ¿Dónde están aquellos que dicen que hemos evolucionado? ¿Tienen ellos la solución para esto? No la tienen. ¿Dónde están los científicos vueltos locos buscando una cura? Pero sabemos que Dios ya la tiene. ¿Dónde están? ¿Sabes algo? Este domingo, próximo domingo, Semana Santa. ¿Sabes algo? Este próximo domingo, esta va a ser la primera Semana Santa. ¿Sabes por qué? Porque la discoteca no va a estar abierta. Porque los prostíbulos están cerrados. Porque la cantina no está abierta. Porque no puedes salir de vacaciones. ¿Tú sabes lo que pasa en Semana Santa en la iglesia? Cada año la gente desaparece, se va de vacaciones. Esta semana, ¿dónde van a estar todos ustedes? ¿Dónde van a estar? ¿Algunos se van de vacaciones? No, Señor, usted se queda en casa. Usted se queda en casa y ¿sabe lo que va a hacer el domingo? Va a alabar a Dios y va a glorificar a Dios. Porque la Semana Santa no se cancela. No se cancela, señoras y señores. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Y eso es lo que usted no entiende. ¿Sabe por qué? Porque esta pandemia lo único que está haciendo es que nosotros nos volvamos otra vez y miremos al cielo y miremos de dónde viene nuestro socorro. Porque nuestro socorro viene de Jehová, el que hizo
los cielos y la tierra. ¿Escuchaste lo que te digo? El que hizo los cielos y la tierra, y también este virus, y también esta pandemia. ¿Escuchaste? Es hora de volverse a Dios. Vuélvete a Dios. Y te digo algo más, este mensaje, pucha que molesta. Porque este no es un mensaje de animarte a ti, es un mensaje de que tienes que volverte a Dios. Tienes que dejar de ser egoísta y tienes que dejar de ser un hombre o una mujer, y escúchame bien estas palabras, mediocre para Dios. Porque la Biblia dice, o eres frío o eres caliente, pero tibio no, porque si eres tibio te vomito de mi boca. Cuando esta pandemia termine, yo espero que este templo que está aquí, donde hoy día hay 7 personas, se llene con personas que quieran pedir perdón por sus pecados. Eso es lo que yo espero. Y esa es mi oración. Y estoy agradecido a Dios por esta pandemia. El llamado del ángel de Jehová. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 13 dice, y vino el ángel de Jehová. Quiero dejarte esto. Cuando en la Biblia dice el ángel de Jehová, ¿sabes quién es? Es Cristo. Es Cristo. Es nada más y nada menos que Dios. El ángel de Jehová aparece casi en todo el Antiguo Testamento, hablando en ciertas ocasiones específicas. Este es Cristo. Y dice así. Y se sentó debajo de la encima que está en Orfa, la cual era de Joás Abieresita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y escucha bien esta frase. ¿Sabes por qué estaba en el lagar? Para escondernos de los madianitas. ¿Sabes que este joven sacó su trigo? Y un lagar es una cosa, es algo redondo, ya, que uno va limpiando el trigo de a poquitito. Hay 2 formas de limpiar el trigo. Una con caballos alrededor que van galopando y van limpiando el trigo. Y otra es con un lagar, con una cosa chiquitita. Y él estaba con un lagar. ¿Sabes por qué? Para que no lo vieran. Porque si no le iban a quitar el trigo. Y después dice lo siguiente. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, escucha esta frase. Jehová está contigo. Y escucha lo que sigue. Varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas. Querido, ¿sabes algo? El ángel de Jehová, número 1, vino por alguien específico. Y quiero decirte esto. Dios al pueblo le mandó ¿qué? Un profeta. Dios a Gedeón le mandó su mismo hijo. Le mandó a alguien específico. El ángel reconoció en Gedeón a un hombre valiente y esforzado. Porque a pesar de que se estaba escondiendo, era lo suficientemente valiente para salir a trabajar y tratar de ayudar a su familia. Y ahí estaba él, y ahí estaba. Pero Gedeón, como es hombre, y como nosotros somos hombres y nuestra mente es finita, ¿qué es lo que hizo? Cuestionó al ángel. Oye, espera. Si realmente Dios está con nosotros, le hace la pregunta más tonta e inteligente a la vez. Le dice, ¿por qué Dios nos ha dejado pasar esto que estamos viviendo? ¿Por qué Dios? Y Gedeón cuestionó al ángel de Jehová.
Pero ¿sabes? Una de las cosas que me llama la atención es que Gedeón conocía la historia. ¡Conocía! Y le dijo, mira, ¿por qué nos ha sobrevenido esto a nosotros? Si nosotros, escucha bien, esto, escúchalo bien. Nuestros padres nos hablaron de que Dios nos libró. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Qué estamos viviendo? Gedeón entendía que Dios los había desamparado. Eso es lo que pensaba Gedeón, que Dios los había desamparado. Y sabes, querido, en la intimidad de nuestro corazón, permíteme decirte esto, hay muchos que piensan que Dios los ha desamparado. Pero ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de los que está aquí y de ti que nos estás viendo a través de la web, ninguno va a entender la palabra desamparo como la entendió Cristo en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es desamparo. Lo que nosotros vivimos no es desamparo. Muchas veces es falta de fe, es falta de obediencia, es falta de creerle a Dios, pero no es desamparo. El único que vivió un desamparo impresionante fue Cristo. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes? Cuando Dios llama a alguien, Dios lo equipa. Dios equipó a Gedeón. ¿Y sabes cómo lo hizo? Mira lo que dice la Biblia. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y escucha la pregunta que le hace el ángel a Gedeón. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y escucha esta frase, como a un solo hombre. Escucha la frase que aparece allí. Ya no dice el ángel de Jehová, dice Jehová le dijo. Ya no dice el ángel. Dios mismo le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Querido, querida, Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie. Nadie. Querido, querida, yo me hubiese deshecho al escuchar las palabras de Dios en mi persona y que Dios personalmente me hubiese dicho, ciertamente yo estaré contigo. Oh, qué grandes palabras, qué fuerza más impresionante. Ya no es un ángel, es Jehová quien habla a Gedeón. Luego le dice, ve con tu fuerza y yo voy a estar contigo. A Dios no le importaron las excusas. Y quiero decirte esto, a Dios jamás le han importado las excusas. A nadie, nunca. A Moisés, no. A Pedro, no.
Juan? No. ¿A Zaqueo? No. ¿A Mateo? No. A él no le importan las excusas. A él no le interesan las excusas que tú tengas. A él no le interesa tu racionamiento humano. Porque si Dios quiere usarte, Él te va a usar con tus debilidades y con tus fortalezas. Por lo tanto, cuando Dios te llame, cuando Dios te hable, no dudes, porque Él te va a usar con tus fuerzas, con tus debilidades, porque Él va a estar contigo. ¡Wow! Me da escalofrío leer esto. Mientras lo leía y mientras lo estudiaba decía, ¡wow! ¡Qué privilegio tiene Gedeón! De que el mismo Dios le diga, yo voy a estar contigo. La respuesta al llamado de Dios a Gedeón, ¿cómo respondió él? Dice Jueces capítulo 6, versículo 17 en adelante. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, escucha lo que está diciendo este jovencito. Este jovencito está diciendo, yo te ruego, yo te imploro que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. ¿Sabes? Este jovencito se sentía tan poca cosa, se sentía tan mínimo, que él le dice, Señor, si realmente tú me quieres usar, dame una señal para que la gente vea de que a esta poca cosa le habló nada menos y nada más que Dios. Qué hermoso. ¿Sabes qué es lo que es? Eso es un hombre sensible a la voz de Dios. Y después le dice lo siguiente, mira este jovencito maravilloso, le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Te lo ruego. Te lo ruego. ¿Sabes? Él se dio cuenta con quién estaba hablando. Y él le dice, mira, por favor no te vayas. Por favor quédate conmigo. Quédate conmigo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que quería hacer este jovencito? Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Sabes lo que quería hacer este hermoso joven? Quería honrar a su Señor. Te hago una pregunta. ¿Estás tú dispuesto a honrar a nuestro Dios? ¿Estás dispuesto a honrar a ese Dios? Cuando pase todo esto, cuando la pandemia se acabe, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Te vas a irte de vacaciones? Cuando empiece a llegar el billete, ¿te vas a comprarte la troca que dejaste en stand-by o el televisor que dejaste en stand-by? ¿Qué vas a hacer? Te doy un consejo. Preséntate delante de la casa de Dios y adora a Dios. Y entrégale tu ofrenda, tus voces, tus dones. Entrégale todo lo que eres, porque Dios te quiere escuchar. Sigamos más adelante, dice, y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Qué belleza, ¿no? Dios le está diciendo a ese muchachito, te voy a esperar, te voy a esperar. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. ¿Sabe lo que significa preparar un cabrito? Mató un cabrito. Eran pobres, no tenían nada, no tenían para comer. Y dice que preparó un cabrito.
e hizo panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encima. ¿Saben lo que hizo? Este chico dio de su pobreza todo lo que tenía. Llevamos 3 semanas dando despensas de alimentos. La primera semana nuestra iglesia compró frijoles y arroz. Hicimos frijoles y arroz paquete y repartimos. La segunda semana un restaurante y unas personas, los señores Romero, nos entregaron huevos, de frijoles, arroz, tortillas. Hicimos paquetes y entregamos. Esta semana un señor de Fort Wayne nos entregó $100. Compramos frijoles. Hicimos paquetes. Delia nos regaló 6 cajas de tortillas. Hermano Juan Hermosillo, 12 cajas de huevos de pato. E hicimos paquetes. Y armamos paquetes y entregamos folletos. ¿Sabes qué? De la pobreza, no importa que seamos una iglesia grande o pequeña, aprendamos a dar de la pobreza. ¿Tú crees que Dios te va a faltar? No. Si de tu pobreza tienes que dar al prójimo, dale al prójimo de tu pobreza. ¿Sabes que este joven hizo eso? De su pobreza entregó, de su pobreza. Gedeón pidió una oportunidad para estar más tiempo con Dios. Dios se la dio. Gedeón pidió que le dieran un tiempo para preparar su ofrenda. Dios le dio el tiempo. Gedeón de su pobreza dio una ofrenda, lo hizo. Gedeón presentó la ofrenda a Dios. Sí, la presentó. Y ahí viene la señal de la roca. Jueces capítulo 6, 20 al 22. Y quiero llevarte a esto porque esto es un milagro maravilloso. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. ¿Sabe lo que es una peña? Una roca. No le dijo: mira, Gedeón, vamos a hacer esto. Como buen chileno que soy, prepara la parrilla, colócale el carbón, préndale fuego y tiramos el sacrificio de holocausto ahí. No, le dice algo completamente irracional. Le dice: pon el cabrito y los panes en la roca. Y después le dice algo más, pero más irracional. Y le dice: y vierte el caldo. O sea, moja la piedra, moja el holocausto, moja los panes. Y Gedeón, ¿qué es lo que hizo? Le dijo: pero estás loco, señor, así no se hace un asado. Yo tengo un amigo argentino que no hace el asado así. Hay que echarle el carbón, hay que echarle la parrilla, hay que dejarla como a 40 centímetros para que agarre de a poquitito. Señor, así no se hacen las cosas. ¿Qué es lo que dijo? Dice: y él hizo así. Y el ángel de Jehová extendió su báculo que tenía en su mano. Lo extendió. ¿Y qué pasó? Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El ángel tomó la ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Sacó fuego de la roca para consumir el holocausto, con lo que le dio una señal de que había hallado gracia delante de sus ojos. ¿Quieres saber algo? ¿Sabes lo que significa esto? Escúchame bien. Cuando extendió el báculo sobre la carne y sobre el pan,
y se encendió ese fuego, esa ofrenda delante de Dios fue aceptada. Si no se hubiese prendido fuego, si tú hubiese quedado ahí, hasta ahí llegó la historia. Pero el sacrificio se consumió. Se consumió. Y ese sacrificio, escucha bien esto, ese sacrificio llegó a la presencia de Dios. Y ese sacrificio, aceptado por Dios, significaba que Gedeón estaba aprobado. Porque antes de ir a la guerra, él simplemente prefirió servir a Dios y entregar su ofrenda a Dios. Qué lindo, ¿no? Antes de salir a la batalla, sirvamos y honremos a Dios. Jehová es paz. Jehová es Shalom. Jueces 6, 22 al 24 dice lo siguiente. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Escucha bien esto. Dijo estas palabras. Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero escucha las palabras de Dios directamente a él. ¿Sabe lo que le dijo? Paz a ti. No tengas temor. No morirás. ¿Escuchaste lo que le dijo? Paz a ti. Paz en medio de la dificultad. Paz en medio de la miseria. Paz en medio de la pobreza. Paz en medio de dos pueblos que los están azotando. Paz. No te va a pasar nada. ¿Y sabe lo que dice después? Y edificó allí Gedeón, ese jovencito, altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Orfa de los Avieresitas. Paz a ti. Qué hermosas palabras en medio de la crisis. Dios estableció un pacto de seguridad con su elegido, con un joven que tenía un corazón sensible, con un joven que amaba a Dios y que estuvo dispuesto a hacer su voluntad. Quiero llevarte a esto. ¿Cómo estás viviendo esta crisis? ¿La estás viviendo con paz? ¿O la estás viviendo como un loco o como una loca, desesperado o desesperada? En medio de toda esta crisis que estaba viviendo Gedeón, en medio de toda esta angustia terrible y horrible, él le dice, paz a ti, paz a ti. Quiero dejarte este mensaje. Paz a ti en medio de esta dificultad. Para concluir, dice lo siguiente. Dios establece un pacto especial con un hombre. Escucha bien, con un hombre, no con una nación. Dios establece un pacto con un hombre que estuvo dispuesto a escucharle y luego a rendir su corazón a través de una ofrenda. Y luego al ver la obra de Dios, temió al poder grandioso de ese Dios. Este pacto fue hecho en medio de una crisis para que Gedeón entendiera que el Dios que tenía al frente de él era el Dios de paz, el Dios Shalom. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo estamos hoy desde tus casas? ¿Confiando en el Dios Shalom que nos quiere dar paz en medio de esta crisis? ¿O estás vuelto loco?
con estrés, agobiado, agobiada. Posiblemente un familiar tuyo está infectado, un esposo, un hijo. Posiblemente has perdido a alguien. Posiblemente estás pasando en medio del valle de la sombra y de la muerte. Pero en medio de esta crisis, en medio de esta revolución, en medio de esta locura que estamos viviendo, quiero decirte esto. Jehová Shalom. Jehová es paz. Y Él quiere darte paz a ti. Porque Él hizo un pacto con un hombre. Y Él hoy día quiere hacer el mismo pacto contigo en tu interior, en tu intimidad. El Dios de pacto.